Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 30 de enero del 2025. Son las 3:45 en este preciso momento, maestras y maestros. Y pues este video va más dirigido a los compañeros, a los directivos, a todo el personal de la Ciudad de México. Espero poder expresarme de la mejor manera porque pues esto parece Big Brother. A cada momento las reglas cambian y las cosas cambian. Y en lugar de que la autoridad educativa tome el rol que le corresponde y ponga las cosas claras en la mesa, llega una nueva estructura con todo y su equipo y entonces rompe con lo que se venía trabajando en las escuelas y empiezan no a imponer, porque al final no están imponiendo, pero sí a dar una idea completamente distinta de lo que veníamos trabajando. ¿A qué voy con esto? Aquí en la Ciudad de México resulta que la autoridad educativa está haciendo reuniones con directivos, con supervisores y el día de hoy nos tocó a los asesores técnico-pedagógicos. Que me voy enterando, por ejemplo, que hay muchos compañeros que ingresaron como asesor técnico pedagógico, pero no fue ni por el proceso de reconocimiento, no fue ni por la evaluación en su momento de Enrique Peña Nieto, no, sino que así llegaron a ser asesores. Es algo un poquito de pronto sorprendente, pero bueno, son cosas que están en el mismo sistema. Y dentro de estas reuniones o de estas asambleas, porque recuerden que pues hay que usar el lenguaje actual y el humanismo y todas estas palabras que quieren como castigar a las anteriores, ¿no? O sea, ya no puedes decir reunión, sino es una asamblea, porque al final no te están imponiendo absolutamente nada, sino estamos dialogando entre iguales. En fin, a lo largo de estas reuniones ellos han tomado el sentir de las maestras, maestros, supervisores, directivos, directoras, de todo el personal de la Ciudad de México, con el objetivo de cambiar las cosas, de que ahora sí se respete la autonomía profesional del docente, de que se tome en cuenta la participación de lo que hacen los maestros, las maestras, y que deje de ser un proceso tan burocratizado y que deje de ser tan lineal, tan vertical toda la información, ¿no? Sino más abierto, más directo y con los puntos, digamos que principales, ¿no? Entonces, ahí va a haber cambios en la Ciudad de México en el tema del Consejo Técnico Escolar. No solamente estamos hablando del Consejo Técnico, sino de todo lo que viene con la nueva escuela mexicana. Digo Ciudad de México porque se supone, ¿no? Todos deberían de estar trabajando así, pero sabemos que no es así. Que de pronto la autoridad estatal es la que pone de pronto ciertas condiciones a lo que la misma escuela mexicana propone. Y lo hemos comentado aquí y en otros espacios. La nueva escuela mexicana nos pide esta libertad o nos deja esta libertad, pero de pronto llega la autoridad y dice, no te puedo dejar tan libre porque a mí me piden evidencias, a mí me piden información y te tengo que estar cerrando las oportunidades. Pues bueno, en esta ocasión nos dejan esa libertad, nos dejan esta creatividad y nos dicen, ustedes son profesionales en lo que hacen, profesionales de la educación y por lo tanto, como sé que son profesionales, harán lo que quieran, sí, pero en el marco que les toca y les corresponde según sus funciones, ¿no? O sea, tampoco es como que voy a hacer lo que quiera, nada más llego y no doy clase, ¿no? O sea, hay un tema de profesionalismo, hay un tema de documentos normativos, hay un tema de funcionamiento que se tiene que dar en la escuela y eso se debe de mantener. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Pero esta transformación llegó un poco rápido. Mientras nosotros ya teníamos estructurado la forma en la que íbamos a trabajar en los consejos técnicos escolares, voy a hablar solamente de eso, y la forma en la que ya venimos trabajando en las escuelas, de pronto, repito, llega la autoridad, porque son nuevos los que acaban de llegar, y dicen, no, así no es, lo hicieron todo mal. No lo están diciendo así, pero básicamente es como se entiende, lo hicieron todo mal, vamos a empezar de cero y vamos a convocarlos, vamos a reunirnos, en lugar de tener ya algo más claro, ¿no? En fin, básicamente así es. Entonces, por ejemplo, en el taller intensivo, que fue el de enero, desde ahí empezaron los cambios. Nos quitaron la guía nacional y nos dijeron se va a trabajar autonomía del docente, ¿no? Autonomía profesional, y lean este documento.
El detalle está en que, pues efectivamente, también dicen, no hay que tener esta guía, porque al final eran orientaciones, pero en algunas escuelas se lleva a rajatabla lo que dice el documento. Las mismas preguntas, los mismos productos. De hecho, por eso muchos compañeros, de pronto en redes sociales, compran los productos del Consejo Técnico Escolar. Porque se lleva a rajatabla lo que marcan las orientaciones, cuando son eso, orientaciones. Es un apoyo para que en tu trabajo, y según lo que se adecue a la escuela, puedes hacer las modificaciones. Que se supone así, deberíamos estar trabajando, pero sabemos que no en todos lados sucede. Bien, entonces viene una transformación en el Consejo Técnico Escolar, ¿sale? Eso es lo que nos han estado hablando. Díaz Barriga y parte de la autoridad nos hablan acerca de estos cambios. Hay unas conferencias que se hicieron, hay unas charlas que les voy a poner ahorita unos fragmentos porque a mí me llamaron la atención y nos piden este elemento. Básicamente, Díaz Barriga recalca en este aspecto, y ya después la autoridad, debemos de tener este tipo de docentes, o este tipo, no solamente docentes, sino directivos, ATPs, subdirectores. Somos profesionales y como tal debemos de reconocernos en ser con saberes profesionales, disciplinarios, curriculares, pedagógico-didácticos, y tenemos una experiencia acumulada. Básicamente lo que nos dice es, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Tampoco es como que les tenga que andar diciendo, o la autoridad les tenga que andar diciendo qué tienen que hacer. Ahí hay un detalle o un tema que a mí me llama la atención. El detalle está en que no todos los que están frente al magisterio son profesionales de la educación. Se los digo como ATP, se los digo como compañero docente, y porque he escuchado también a directivos. O sea, nosotros conocemos, seamos claros, conocemos a un maestro que realmente dices, ¿cómo llegaste aquí? Lo interesante de él es que ni siquiera se capacita o trata de profesionalizarse, de buscar la manera de aprender o de cambiar sus formas. Con los alumnos se aburren de su clase porque se la pasan dictando o solamente con puros cuestionarios. En el Consejo Técnico Escolar no colabora en absolutamente nada, no participa, es apático, ¿no? Tú te acercas con él para dialogar, no habla, no se acerca tampoco contigo, llega a ser hasta una mala persona. Sin embargo, pues está en el sistema, y ahí está, no pasa nada, porque no pasa nada, a menos que tenga un problema grave, ¿no? Pero regularmente ellos mantienen la línea, al menos esa parte del respeto con los alumnos, y no pasa nada. Entonces, hay un tema, y pide Díaz Barriga recuperar esa parte de ser un profesional de la educación. A mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? Una supervisora en este diálogo que se da, porque le hacen preguntas, y una supervisora le dice, a ver, ¿de qué manera? ¿Cómo jalo? ¿Cómo hago para que esa persona que de plano no me hace caso, he dialogado de ciertas maneras, le he pedido hasta el tema de la planeación y no le entrega, ¿cómo hago para que él se involucre en el trabajo? La respuesta de Díaz Barriga a mí me sorprende, porque dice, ideando estrategias para que pueda cumplir. Y si no te acercas con su amigo, mira, su amigo sí le hace caso, que tu amigo te ayude para que lo invites a trabajar. Dije, ¿en serio? ¿En serio esa es la respuesta? En fin, quiero mostrarles una serie de fragmentos y de elementos, pero básicamente es qué vamos a trabajar en este consejo técnico o el del día de mañana según los nuevos lineamientos o la nueva forma de ver de la autoridad. Es libre. Es libre en el sentido de ustedes como profesionales, y acá además nos pidieron también una estructura de profesionalización, ¿no? Que ustedes decidan, a lo mejor si deciden trabajar con los documentos del Consejo Técnico Nacional porque la temática impacta en su escuela, adelante. Si ustedes deciden trabajar con otro tipo de temáticas para complementar lo que requiere la escuela, es libre. O sea, este espacio, pero se tiene que generar en el diálogo, ¿ok? Este espacio es para que ahora sí, los docentes y parte desde los docentes, los directivos, vayan de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué necesita su escuela? ¿Qué necesitan sus alumnos? Y esos son los temas que deberíamos de trabajar. Hay un tema de libertad. A nosotros como asesores técnico-pedagógicos, regularmente cuando nos mandaban a las escuelas, que esto dejó de ser desde el acuerdo anterior del Consejo Técnico, de hecho se lo reclamé a la autoridad, pero venía un tema de ir a observar el Consejo Técnico y nos pedían hacer o llenar un formulario donde
viéramos si cumplían y si veían el video del secretario de Educación, palomita. Vieron este tema, palomita. No lo vieron, tache. O sea, básicamente así nos tenían. Pues bueno, ¿qué dice aquí? Con respecto a la estrategia de acompañamiento al Consejo Técnico y en específico a la función de observadores que se había asignado a las y los ATPs de la autoridad educativa para recabar información en formularios, se dejará de realizar a partir de la cuarta sesión ordinaria. O sea, vamos a seguir asistiendo al Consejo Técnico Escolar, pero ya no vamos solamente de observadores, sino vamos a ser parte del Consejo Técnico y apoyar, asesorar y acompañar en lo que necesite la escuela. ¿Estoy sorprendido de que de pronto la autoridad nos suelte de esa manera? Por supuesto que sí. Ahora, lo interesante va a ser después, porque al final de una o de otra manera, para justificar algunos puestos, las autoridades nos piden evidencias, nos piden recabar información y demás. Son preguntas que generé también el día de hoy y que no hubo como tal una respuesta. Es como en este sentido de confianza de decir, a ver, yo no tengo por qué exigirles resultados porque ustedes son profesionales de la educación, ustedes conocen las características de su escuela y ustedes saben de qué manera pueden dar resultados sin que yo los pida. Se van a sentir en esta mejora educativa, se van a sentir estos resultados. Entonces, a mí me sorprende que ahorita como tal no pidan absolutamente nada, que nos dejen tan libres. Y repito, me sorprende tal vez porque llevo 14 años trabajando de una manera distinta. Yo siempre usé una metáfora para referirme a la nueva escuela mexicana en este siguiente ejemplo. Yo considero, y así lo sentí yo, Jaime Mendoza, que la nueva escuela mexicana de pronto es como llegar a una playa nudista. Imagínense, maestros y maestros, que de pronto a todos nos dejan en una playa nudista y nos dicen, encuérate. Así de la nada, ¿eh? No nos dicen para qué, no nos dicen por qué, nada. Así nada más dicen, encuérate. Habrá muchos que digan, pues me encuero, ¿no? Y me encuero y entienden luego la dinámica y se empiezan a encuerar. Pero habrá otros que se pregunten y que traten de reflexionar y decir, a ver, espérate, pues yo no me puedo encuerar aquí. ¿Qué causa? O sea, ni siquiera me puedo quitar la camiseta. O sea, dame a entender el por qué tengo que generar un cambio así de radical de un segundo a otro. Algo así siento que es la nueva escuela mexicana. Entonces, de pronto llega la autoridad que siempre nos ha fiscalizado, que siempre nos ha revisado, que siempre nos ha pedido evidencias, que hay que dar resultados, es que Comipems, es que tantas cosas, y de pronto dice, no, ustedes son libres, ustedes tienen esta autonomía, ustedes son profesionales, ustedes ya saben lo que se debe de trabajar. Y te sorprende y dices, no te creo. Pero bueno, vamos a ver cómo va funcionando. Eso es lo que trabajaríamos mañana en el Consejo Técnico Escolar, en esta transformación del Consejo Técnico Escolar. En el caso de yo como asesor técnico pedagógico, pues estar en este acompañamiento más puntual con las escuelas, con la escuela que me llega a tocar el día de mañana. Ya no voy a llenar formularios, ya no va a existir una evidencia como tal para la autoridad. Debe de existir la bitácora del día, por supuesto. O sea, esta parte de la redacción debe de existir para ver hacia dónde vamos y también poder orientar, porque a lo mejor el supervisor, el ATP no puede estar en todas las escuelas, y entender cómo se trabajó junto con el colectivo. Díaz Barriga critica esta fotografía que tiene, esta fotografía. Miren, lo que no quieren es que tengamos este consejo técnico, donde los maestros están así, sin hablar, sin opinar, nada más escuchando como si fuera una temática más. Quieren un consejo técnico donde todos participen, donde todos dialoguen, donde todos colaboren. Aquí, esto quieren, básicamente. Pero eso sí, pensado en su escuela, pensado en su contexto, pensado pues en esta transformación educativa que representa la nueva escuela mexicana. Vamos a ver cómo funciona. Tiene que partir de un elemento y ahí ya va a depender mucho de nosotros. Que seamos profesionales de la educación. O simplemente profesionales. Investiguen qué significa ser profesionales en un trabajo cualquiera, ¿no? ¿Qué tengo que cumplir y qué tengo que respetar? Porque sí lo decía, ya aunque después Díaz Barriga se peleó hasta con el tema de la planeación, es los maestros sí deben de entregar una planeación.
Pero algo, y que siempre se ha mencionado y que también les he compartido en el canal, algo que sea útil, algo que realmente les funcione, algo que sí también se tacha la planeación y dices, híjoles, esto no porque los alumnos ahora vienen de otra manera. Eso es completamente válido. ¿Qué sí me sorprendió de lo que me dijeron? Y te voy a poner fragmentos de todos, ¿ok? ¿Qué sí me sorprendió? Que no es necesario, escuchen esto, no es necesario ver todos los contenidos y todos los PDA del programa sintético. ¿No me crees? Ahorita te pongo los fragmentos. Vamos a empezar uno por uno. Ahí está el análisis de lo que vamos a trabajar de manera general. Espero que haya sido un poco coherente con mis ideas. Ahora vamos a desmenuzar las dos transmisiones. Hasta el momento he visto 2 de 4, que al final las temáticas fueron las mismas. Dos transmisiones que se llevaron a cabo con personal directivo y supervisores por parte de Díaz Barriga y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Empiezo con este elemento. ¿Cómo logras hacer que un docente que no te quiere entregar nada, que con trabajos hace algo por sus alumnos, que realmente exista mejoras en su grupo, ¿cómo haces para cambiar la dinámica y la forma de ser? Vamos a escuchar a Díaz Barriga en ese fragmento. Digamos, que no se comprometan con su trabajo. Toca un punto, maestra, que me parece muy importante. Es que los maestros necesitan planeación, porque si los dejamos sin planeación, entonces van a ir nada más a hacer comidas en el consejo técnico. Sí, yo reconozco que en un momento dado, un consejo técnico, cuando se les dijo, ustedes tienen autonomía, lo que se trata es que ustedes decidan qué hacer, 2 o 3 docentes levantaron la mano y dijeron, decidimos no hacer nada. No sé, o sea, tenemos autonomía, esa no es obviamente la autonomía que se busca, pero dijeron, si me pregunta qué decidimos, decidimos no hacer nada. Y se queda uno pensando, ¿y qué va a hacer el director con? Y de repente salen otros maestros y dicen, oigan, no, nos están dando una responsabilidad, no salgamos como los alumnos que criticamos diciendo, no, yo no hago nada. Ciertamente que eso me crea a mí un reto, me crea un reto. Hay personas que no se comprometen, capaz que nunca se van a comprometer. O sea, lo voy a decir tan clarito como eso. Capaz que nunca van a responsabilizarse de que ellos tienen un contrato docente. Capaz que nunca van a responsabilizarse de que tienen una carencia de formación. Sin embargo, ¿qué me toca a mí? Confiar e impulsarlos. Sí. Esto es, si yo le señalo, oiga, es que usted no, la verdad es que no sé por qué está aquí como docente, perdón, maestra, perdóneme, sí, pero si yo le digo eso, es obvio que lo único que hago es reforzar su resistencia, reforzar, ¿sabe qué? Pues entonces yo no voy a participar, o yo voy a hacer como que sí, pero como que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca? Estar ideando estrategias. Si me preguntas, ¿cuál estrategia, Ángel? No sé. No sé. Yo creo que ahí es donde entra nuestra creatividad. Estar ideando estrategias para ver cómo logramos que este colega se comprometa. Pero, perdónenme, no va a ser pidiéndole una planeación donde él se va a comprometer. O sea, si le dicen, es como el alumno, perdón, voy a tomar el caso de un alumno. Le digo, es que no entras a la próxima clase si no me traes esta tarea, así. Me la puede entregar y me puede decir, aquí está su tarea, téngala, ya no me moleste. O sea, internamente va a decir, ya le cumplí, ya no me moleste. Me puede entregar la planeación el docente, pero sencillamente va a hacer otra cosa en el salón de clase. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Hasta dónde se presta? ¿Hasta dónde me da oportunidad de acompañarlo?
A veces la oportunidad no es mía, ¿eh? A veces la oportunidad es decir, oye, yo veo que te llevas muy bien con fulano de tal, ¿por qué no me ayudas a ver cómo va trabajando en el salón de clase o a trabajar este tema, etcétera? No le vayas a decir que yo te dije, sino ayúdame. ¿Sí me explico? O sea, pienso que los directivos tenemos la obligación de generarnos estrategias, esta que yo estoy diciendo ahorita, porque me pasa en mi vida cotidiana, no la estoy sacando de los libros, o cualquier otra que de repente se nos vaya ocurriendo. Y perdón por la palabra ocurrir, pero es que la angustia, yo lo que le denominé, no lo dije bien en la conferencia, es angustia creadora. La angustia es que este profesor, es que es un dolor de cabeza. Igual que con un alumno, ¿eh? Es que con Juan no puedo. Pero resulta que me dice, oye, pero si yo puedo con Juan, a ver, ¿cómo le haces? Coméntame. O sea, por eso es importante que de repente también podamos hablar con confianza con un profesor del propio consejo técnico o con un directivo o con un supervisor, pero no para que el supervisor llegue y diga, ahora voy a regañar al maestro y lo voy a sancionar. No, porque el reto que tenemos es cómo cambiamos el sistema de vigilancia, y aquí también tengo que criticar a la didáctica, porque Comenio en Didáctica Magna establece que una función del docente es vigilar. Y luego cuando llegaron los administradores de la Administración Científica del Trabajo, vigilar nos lo metieron hasta los huesos. O sea, ¿cómo logramos generar un proceso de acompañamiento con aquel profesor, profesora que no está comprometido con su tarea, que no está comprometido, pero no es señalándole que no está comprometido? Es igual que cuando ideamos con los alumnos, a ver, ¿por qué no te encargas de esto? A ver, ¿por qué no te traes aquel material? A ver, yo veo que tú puedes, o sea, es intentar darle la vuelta y buscar que trabajen. A mí de repente mis colegas me dicen, no entiendo por qué consientes a fulano de tal, no lo consientas. Y yo digo, a ver, mi tarea no es sancionar. Habrá otros instrumentos sancionadores. Mi tarea es encontrar la forma de que él vaya logrando incorporarse. Nunca se va a incorporar como todos, no, pero que vaya avanzando. Elemento interesante, ¿eh? Porque entonces ya el directivo, el supervisor, no es una figura que sancione, que diga, que vigile, no, 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 es una figura que digamos que ahora se convierte en el profesor de sus profesores. Es una figura que acompaña, que guía, que les dice cómo hacer las cosas, que busca la manera de que se convierta, en caso de que lo haya perdido, en un profesional de la educación. Y no solamente dice ese fragmento, en una parte menciona que hasta si hay problemas de convivencia, el directivo debe tratar de resolverlos. Les pongo ese fragmento. Gestionar con un grupo pequeño, si ustedes gustan, de cerca de 25 académicos. Y lo que yo he aprendido en esta tarea de gestión es que lo más importante no es las condiciones en las que están. Lo más importante es luchar porque nosotros queremos crear un ambiente de trabajo. Crear un ambiente de trabajo implica que aprendamos y que los colegas aprendan a respetarse. No significa que todos sean idénticos, ¿eh? No todos son una calquita uno del otro, no todos repiten lo mismo. Es más, pasa como en todos los grupos humanos, que de repente me llega uno y dice, fulano de tal me insultó y ya no quiero volver a platicar con él. Pues no platiques con él. Hay otros con los que puedes platicar.
Lo cual no significa que yo, como responsable de la gestión, de repente, no en ese momento, oye, que quiero llamarte porque me digas qué pasa. No, no. De repente, así en un corredor, en una charla informal, oye, ¿qué incidente hubo con tal compañero, con tal compañera? Y tengo las dos versiones y lo dejo el conflicto ahí. Y después de un tiempo me acerco a los dos también y les digo, oigan, ¿y no pueden por lo menos dirigirse un saludo? No he encontrado nunca un no. No van a ser cuatachos, no van a ser amigochos, no. Van a estar compartiendo un espacio de trabajo en donde tenemos alguna responsabilidad colectiva. Sí, entonces, tengo un grupo que está lleno de pequeños subgrupos, porque así somos los humanos, así son las escuelas. O sea, no puedan pensar que todos los maestros y maestras van a decir, sí, 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 qué emoción, me da mucho gusto. Sí, entonces, desde ahí es de donde tenemos que pensar cómo transformamos este Consejo Técnico Escolar. Después se habla del programa analítico. El programa analítico, a ver cómo se tenía la visión, tengo entendido que es nacional, espero equivocarme, es un documento de trabajo. Así tal cual, la palabra lo dice, es un documento que vincula el programa sintético, el codiseño y elementos que le van a servir de manera general al docente a tener una estructura de su programa. El programa analítico, lo mencionaba así, es un documento vivo, porque no necesariamente tiene que estar así al 100%, es una visión como global de lo que vamos a trabajar. Y de ahí pasa al tema de la planeación didáctica. Pues bueno, pues ya llegaron a decirnos, en especial Díaz Barriga, que el programa analítico no es un documento. Voy a ponerles diferentes fragmentos de las ponencias, repito, son dos, donde hablan específicamente del programa analítico y ahorita charlamos. El punto número 2 de este elemento tiene que ver con el programa analítico. Este programa analítico, no como un documento, no lo pensemos desde un enfoque burocrático, administrativo, porque entonces lo convertimos en que tiene que ser un documento escrito que hay que entregar a alguien o hay que tener listo para cuando me lo soliciten y tener entregado, ¿no?, este documento, y que sabemos que a veces muchos de estos documentos se quedan en la escuela y nadie los consulta, ¿no?, ni el propio colectivo. El programa analítico es un proceso de reflexión, de análisis propio de la escuela, ¿no?, y tiene que estar basado en lo que es conocer el contexto en donde está, conocer las necesidades de sus estudiantes, reflexionar sobre ello, analizar y definir qué es lo que necesitan aprender, qué es lo que en qué necesitan formarse esos estudiantes. Y luego viene el programa analítico. Y aquí, si me permito leer tantito, programa de la institución o de la academia. No había en ese momento reforma educativa, no había colectivo docente, pero es un poco el sentido. De maestros, es el instrumento que orienta globalmente el trabajo de una institución escolar. Perdónenme, no dice es el formato que tienen que llenar los maestros. O sea, aquí hay una confusión enorme, prácticamente muy generalizada, porque lo encuentran en YouTube, lo encuentran en 20,000 lugares donde se dice, incluso se vende el programa analítico de tal cosa. O en supervisores que a veces dicen, o directores, tiene que entregar su programa analítico. Por favor, piensen, de veras piensen. Se van a convertir en los directores del servicio médico que le dicen, no entra al quirófano si no me da su planeación. O sea, ven lo ridículo que sería. Pero esto ridículo lo hemos
formalizado en el sistema educativo. Lo hemos convertido en una cosa en el sistema educativo. Aquí está mi programa, fírmemelo. No sé si lo lea, ya me lo firmó, ya lo tengo aquí firmado. Y ahora voy a trabajar con los alumnos como yo quiero. Porque esa es la realidad. O sea, la realidad es, a mí me firman lo formal, pero yo acá hago lo que considero que tengo que hacer. Entonces, demos la oportunidad, y de hecho estamos pensando un programa analítico que orienta el trabajo escolar de un consejo técnico a otro consejo técnico, y que además durante su aplicación se va readecuando. ¿Por qué? Porque los alumnos exigen que se readecúen en sus respuestas, en su manera de reaccionar, en los aprendizajes que van mostrando o en las dificultades que van mostrando. Y porque la realidad también va invadiendo, querámoslo o no. A ver, esta semana no ha pasado en los medios, por lo menos aquí en la Ciudad de México, el fenómeno Trump, y Trump marcando la discusión. O sea, no podemos negar que hay fenómenos que van impactando socialmente. Yo tomé ahorita uno, el que tenemos aquí, pero hay fenómenos que se van modificando permanentemente. A veces es una enfermedad, a veces es un sismo, a veces es un cambio climático, etcétera. Entonces, todo eso puede ser objeto de ir readecuando el programa analítico. Trabajemos para ser acompañantes del maestro. ¿Sí? Entonces, por eso termino con el programa analítico. No es un documento, es una interpretación. La siguiente. Entonces, dejemos de exigir el programa analítico. Esta forma, ya después, aquí actualmente la autoridad a la que me tocó asistir el día de hoy, le pregunté acerca de cómo estructuras, ¿no? Cómo esta parte de decir que no es un documento, sino es un constructo que de todas maneras existe, y que menciona el doctor es una interpretación, como esa interpretación que tiene codiseño, como esa interpretación que contextualiza el programa sintético, ¿dónde se podría ver reflejada? Debe existir una manera de plasmarla, porque no puedes decir, aquí está el programa analítico y ya, aquí lo tengo. No. Debe de haber una forma de plasmarla. Que no se entrega, que no se revisa y que lo que hagas está bien, eso ya es diferente. Pero de que debe de existir un lugar para plasmarlo, debe de existir. Y eso me respondieron el día de hoy. Escuchen lo siguiente. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué es el analítico? El analítico es la construcción no solo didáctica, porque me preocupa mucho que solo que se piense que es didáctica. La maestra y el maestro pueden aportar contenidos nuevos no previstos en el sintético al currículum nacional. Que quede claro. ¿Cómo lo hace? Pues recuperando sus saberes, recuperando sus experiencias, sus saberes docentes, ¿sí? Y eso lo puede hacer, y es lo que estamos impulsando en esta asamblea, que se haga con el asesor técnico pedagógico, porque no solo los profesores y las profesoras tienen saberes y vivencias y experiencias, también el ATP, y aquí se puso sobre la mesa, hay un reconocimiento de esos saberes y experiencias docentes, pero también el asesor técnico pedagógico. Trabajar el tema del agua no es trabajar los elementos que la constituyen, líquido, sólido, gaseoso, o las fases, como es en otro lado. También es problematizarla en el contexto, ¿sí? Problematizarla en términos sociales. ¿Por qué hay zonas del país donde las mujeres son las que cargan el agua, los botes del agua o las cubetas de agua? ¿Qué nos dice eso de la desigualdad? ¿Qué nos dice el problema de la mercantilización del agua en las botellitas? ¿Sí? ¿Qué nos dice de la falta de agua, por ejemplo, en Iztapalapa? Pero curiosamente hay zonas muy favorecidas del norte de la ciudad que también carecen de agua. ¿Qué está pasando? La pregunta es cómo problematizamos eso dentro del aula. Y ahí hay elementos dentro del programa analítico que no están contemplados. Perdón, no. Algunos estarán contemplados en los libros de texto, en algunos, en los proyectos. Pero en algunos no. Pero quien lo sabe es la maestra y el maestro.
Lo sabe el ATP también cuando trabaja con ellos en coordinación. Entonces, respuesta a este punto, la construcción, por eso dice Ángel Díaz Barriga, es una construcción en un proceso, ¿sí? Es un proceso situado. La pregunta que me pareció muy valiosa, ¿cómo se plasma el programa analítico? El programa analítico ni es un documento que ahí les va también por ventanilla o lo recuperamos vía formatos y es entregable o nos lo pedimos a la inteligencia artificial que lo favorece todo. Si es una construcción, es un proceso, el colectivo docente, la escuela, decide la forma en que lo registra, ¿sí? No estamos peleados con el registro, no se está planteando que no se registre, que no se plasme. Lo que se está diciendo, eso no es un entregable porque es un proceso vivo. Y al ser un proceso vivo, el colectivo decide cómo, de qué forma, y sobre todo, es un instrumento de trabajo del colectivo y es parte de la memoria educativa de la escuela, ¿sí? Que se va construyendo y reconstruyendo en las prácticas educativas. Y ahí es fundamental el papel del ATP. Fundamental. Bueno, otro tema que también se tocó es el aspecto del programa sintético. Ya mencionamos qué es el programa analítico y el por qué no se pide tal cual un documento. Pero la pregunta aquí del millón, del sintético, ¿los maestros están obligados de ver todos los contenidos y PDA? Antes de que ponga yo videos, ustedes díganme aquí abajo. ¿Estaríamos obligados como docentes si nos dan un programa sintético que no está completo, porque lo completo con el analítico y le agrego contenidos y PDA y demás? Nosotros estaríamos obligados a cumplir en el ciclo escolar, porque pues, por eso viene por ciclo escolar, con ver con todos los contenidos del programa sintético, sí, no y por qué. La pregunta la hice porque debido a esta situación que han comentado Díaz Barriga, que han comentado en esta primera sesión, se me hizo interesante saber su opinión. Escuchen la respuesta, maestras y maestros. 3. Sobre el programa sintético, definitivamente el programa de estudios no tiene razón de ser de que el profesor o la profesora tenga que cubrir todos los contenidos planteados en el programa sintético. Eso es antipedagógico, ¿sí? No se puede que todos los contenidos, porque parecería ser que todos los contenidos se amoldan a todos los niños en su diversidad, estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. No, la realidad, el contexto, el territorio, le da al profesor y a la profesora elementos, además de sus saberes docentes, de sus experiencias, y al ATP, elementos para trabajar los conocimientos y saberes que están envueltos en esos contenidos. El contenido son conocimientos, saberes, claro, ya, habilidades, etcétera, para no extenderme, pues, ¿sí? No se puede, no es la idea, no está planteado así en el plan de estudios en la nueva escuela mexicana, que el programa sintético se tenga que cumplir de pe a pa. Y hay que decirlo también, se planteó y se ha pensado y se ha dicho que de eso debería de ser así. No debe ser así. Hay que asumirlo, de que el programa sintético no es una cosa que se tenga que cubrir de cabalidad, ni de la misma forma, además, aunque impliquen contenidos nacionales, pues el tema del agua no se vive en Tabasco igual que se vive en Iztapalapa, que se vive en Nuevo León, así de sencillo. Y cerramos con los últimos dos temas. Primero, el tema de la planeación didáctica. La planeación didáctica se entrega, no se entrega, ¿qué pasa? Porque en la primera conferencia, el doctor Díaz Barriga, no quiero mentir, pero casi agarró un papel así y dijo, miren, la planeación didáctica se puede entregar así. Entonces es como agarrar una servilleta y demás, ¿no? Creo que hay un tema que sí no se debe de soltar y es, repito, el ser profesionales de la educación. Esa palabra creo que tendríamos que volvernos a apropiar de ella, pero saber específicamente qué significa con ser profesionales de la educación, ¿ok? Y hasta dónde está esa limitación, porque
esa parte de ser profesionales de la educación no significa estar 24/7 al servicio de la escuela, que pareciera que eso quiere también el doctor Díaz Barriga. Entonces, la hace así, ¿no? Y ya después, en la segunda conferencia, y también vuelve a recalcar que la planeación sí se debe de entregar. No es un documento rígido. Y hemos mencionado aquí en el canal muchas veces ese elemento. Ese documento flexible que realmente le sirva al maestro y que no sea solamente de entrega administrativa, porque de pronto así lo siente, sino que vaya pensada y planeada su clase, su sesión. Si a la hora de ya estar frente a grupo cambia porque así son las condiciones, es válido, pero que agregue esa modificación. Él ya tenía una forma de ver ese PDA, ese contenido. Después se modificó y al final hizo cosas que van a quedar plasmadas, que nos van a decir qué fue lo que sucedió en la clase. Y tener un seguimiento, obviamente, con el tema de la evaluación para ese tipo de sesiones. Entonces, escuchen esta parte. No voy a poner todo de la planeación, solamente creo que donde recalca que sí es importante hacer una planeación didáctica. Dije no a la planeación didáctica que estamos acostumbrados. Dije sí a una planeación en una didáctica alternativa. Ojo. Oye, Ángel, dinos el manual, el libro de didáctica alternativa. No existe. Tenemos que irlo construyendo con la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Una didáctica alternativa parte siempre de que el otro es un sujeto, que tenemos que ayudarlo a que se asuma como responsable. Así como tenemos que ayudar al alumno para que se asuma como responsable de su aprendizaje, no se vale de que me puso 6 el profesor, a ver, ¿te puso 6 el profesor o cómo trabajaste? ¿Sí? O sea, acá sería igual. No se vale que nosotros lo sancionemos, sino, a ver, ¿cómo encontramos diversas estrategias para estimular que vaya mejorando su desempeño? En algún momento pienso, y por eso pensé en los WhatsApp, qué bueno que ya los están haciendo, pero pensé en los WhatsApp porque el WhatsApp parece que no, pero indirectamente, si logramos que el WhatsApp no sea de agresiones, sino sea de un acompañamiento, de repente yo digo, ay, me dieron este artículo y puede ser interesante. Entonces, yo pienso que ahí es donde tenemos que buscar esforzarnos. Sí, hay compañeros, miren, escribí un texto en los años 90 que se llama La frustración en los procesos docentes. ¿Por qué lo escribí? Porque para mí fue muy impactante ver a una de las que había sido mi estudiante en la normal, verla ahora que me decía, ya me faltan 5 años para jubilarme. ¿Qué pasó con esta muchacha que tenía mucha vitalidad? ¿Dónde se perdió esta muchacha? Sí, bueno, ya era una señora cuando la encontré, pero ¿dónde se perdió? ¿Dónde se perdió ese entusiasmo por la educación? Y yo pienso que esto es preocupante, ¿sí? Es un poco lo que yo pudiera decir en este sentido, pero sí buscamos una planeación más sencilla, una planeación que no necesariamente tenga el director que conocerla, aunque si en tu caso con algunos maestros te funciona el que les digas, oiga, pero a ver, estamos buscando otro tipo de planeación, ¿cómo la idearías? ¿Cómo la inventarías? ¿Cómo me la mostrarías? Etcétera. Yo tampoco diría que está mal. Sí, lo que yo digo que vale la pena no generalizar es que todos tienen que hacerlo de la misma manera. Lo acepto voy a decir, con humildad académica, que no conocemos todo lo que pasa abajo. Lo acepto muchísimo. ¿Por qué? Porque en realidad yo desconozco el número de escuelas de la ciudad, pero son Casi 4,000. casi 4. O sea, decir, no, es que en las 4,000 yo me las bailo a todas, no es cierto. Difícilmente puede uno conocer algunas escuelas, no puede uno
Entonces, sí, ¿por qué se les invita a estas reuniones? Precisamente para que nos ayuden. Y por último, el tema del WhatsApp. El WhatsApp como punto de reunión. En el caso de secundaria, maestras y maestros, tenemos muy poco tiempo para compartir. Los maestros pues van corriendo, o sea, trabajan por horas, tienen que salir de un lado para otro. En ocasiones tienen 2, 3 centros de trabajo con mayor causa y además son muchos grupos. Entonces generar esta asamblea o este tipo de cooperación entre compañeros llega a ser muy difícil porque no encontramos el tiempo. Y de pronto los consejos técnicos, aunque se supone son para eso, también para generar parte del tiempo, también es bien complicado. No todos asisten el viernes. En el caso de la Ciudad de México no es obligatorio asistir a las sesiones del consejo técnico. Si ese día no trabajas, pues no se te paga, no es necesario ir, ¿no? Que como profesionales de la educación deberíamos de asistir, pero ese es otro punto. Y los que llegan a asistir, por ejemplo, si yo el viernes trabajo 3 horas, van su horario. Van esas 3 horas, porque no ha sido clara la autoridad en decir cuánto tiempo se tiene que asistir en consejo técnico para los docentes de secundaria. Yo sé que en otros estados cumplen la jornada completa o deben de quedarse toda la jornada. Aquí no aplica de esa manera. Aquí se trabaja lo que se te paga, básicamente. Y dice Díaz Barriga que tanto para hacernos profesionales y para poder compartir información tenemos que hacer grupos de WhatsApp para poder compartir esos datos, ¿no? Y poder dar más tiempo si queremos hacer un proyecto entre campo formativo, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer un grupo de WhatsApp, que ya lo hacemos, dice que ya dedicamos más tiempo pues, a hacer grupos. Yo no estoy de acuerdo en esas palabras, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo de dar más tiempo, si de pronto ya el tema de salud mental en las maestras y los maestros está afectando, como que para que sigas pensando en resolver las situaciones de los proyectos que quedaron pendientes. Que la autoridad se le pague o le pague las horas a los maestros. Eso lo tendría que hacer. No quiere. Entonces, que no exijan más cosas de las que ya hacemos. Pero escuchen ustedes por parte de las palabras del doctor Díaz Barriga. Entiendo que en la secundaria es de el campo formativo del grupo de docentes. A veces me dicen, es que los docentes no se pueden reunir. Y yo lo que digo es, a ver, ¿cuántos WhatsApp de grupo tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántos WhatsApp tenemos en nuestra contacto personal de amigos, pero también de algunas otras actividades que nos interesaron profundizar? ¿Por qué no proponemos a los docentes de la escuela secundaria que por campo formativo, ya que no coinciden sus horarios, pero por qué no proponemos que por campo formativo hagan un WhatsApp y se vayan comunicando en términos de cómo van integrando los saberes a través de los proyectos que ellos definan? Tenemos saberes curriculares. Conocemos el plan de estudios. Yo sé que el plan de estudios no está impreso. Ojalá en algún día lo tengamos impreso. Yo ayer lo estuve leyendo impreso y realmente se emociona uno. Yo incluso como coautor de alguna parte del plan de estudios, aquí me presta Héctor un impreso, pero lástima que son un número muy reducido de impresos. No sé cuál te tocó a ti. A mí me tocó el 2. O sea, no sé, porque están numerados. Estamos acostumbrados a trabajar en secundaria por academias. ¿Por qué no impulsamos en la secundaria un trabajo por campos formativos? Que los maestros de un campo formativo se vayan reuniendo. ¿Por qué no impulsamos en la secundaria que los maestros hagan un WhatsApp del campo formativo? Por una razón. Algunos me protestan y me dicen, es que no puedes exigir a los maestros eso. A ver, ¿cuántos WhatsApp tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántos grupos de WhatsApp? ¿En cuántos grupos estamos? ¿Sí? Hay grupos que estamos nada más para el chisme. Pero ¿saben qué? Hay grupos académicos que estamos por intercambio de información. Y los maestros en un WhatsApp de secundaria, de campo formativo,
podrían intercambiar documentos. Yo esta semana en mis búsquedas, porque estoy pasando así por mis búsquedas, de repente encontré un artículo de interdisciplinariedad en X campo de conocimiento. Dije, primero lo bajo, pero lo segundo lo comparto. O sea, yo creo que tenemos que aprender a decir, es que podemos compartir. A mí me llegan en mis WhatsApp académicos, me llegan mucha información, me rebasa la información, pero yo voy eligiendo, yo voy diciendo, discriminando, esto me parece a mí importante y voy haciendo mis archivos también de lo que encuentro, de lo que me envían en WhatsApp. O sea, ¿por qué no aprendemos a colaborar con el otro, no solamente cuando me encuentro, no solamente requiriendo el espacio físico, sino también todo esto que la tecnología hoy nos ha facilitado que podamos hacer? Desde su punto de vista, ¿consideran correcto dar más tiempo en los grupos de WhatsApp? Déjenme en los comentarios. Y bueno, ¿qué es lo que quieren entonces en esta transformación del Consejo Técnico? ¿Por qué esta transformación del Consejo Técnico? Les dejo la última parte. Pues bien, vamos a continuar en estos cuestionamientos. ¿Por qué entonces, de esta transformación, qué implica? Pues implica que todos hagamos el ejercicio de esta autonomía profesional de la que nos habla la nueva escuela mexicana y por tanto se recupere este espacio para los colectivos docentes. ¿Quiénes tendrían que tomar esas decisiones? ¿En quién se tendría que pensar en estas problemáticas? ¿Desde dónde? ¿Desde la comunidad? Bien, en eso pensamos que el colectivo debe decidir esas agendas que ya antes eran prescriptivas. Decide el colectivo también qué productos o insumos va a generar de acuerdo a lo que ellos se planteen trabajar. También lleva, a romper una estructura de reuniones que se hacían, reuniones informativas, en donde primero era la autoridad, después ustedes como supervisores, supervisoras, con sus directivos, y así en cascada. Entonces, requiere que este nuevo Consejo Técnico pues lleve a que sea desde la escuela hacia arriba esta transformación. Entonces, el colectivo docente va a recuperar ese espacio, se va a convertir en autónomo, donde ellos piensen en qué problemáticas las más sentidas son de la escuela, trabajen en ellas y, también dentro de un diálogo horizontal donde se incorpore el director, la directora, como parte, sabemos que es parte de este colectivo, y en ese diálogo horizontal pueden haber este tipo de discusiones en las que piensen en las niñas, los niños, pero también en las familias, en la propia comunidad, en ellos como parte de esas comunidades. Y a partir de ello tomen decisiones pensadas, informadas, para que puedan atender eso que más siente la escuela. Y ahí está, maestras y maestros, compañeras, compañeros, estos cambios que se vienen, ¿no? Menciona que va a haber cambios en los lineamientos del Consejo Técnico otra vez, de la guía operativa. Yo ya considero que es una mentira lo que se aplica en la Ciudad de México con la nueva escuela mexicana, porque realmente no atacan el problema de raíz, no solucionan las situaciones de raíz, sino que seguimos echándole la culpa a la situación a las escuelas y a otro mundo. Piden más tiempo del ya proyectado, vuelvo a mencionar, quieren eliminar la planeación, aquí ya no, quieren eliminar el programa analítico cuando yo considero que es una herramienta necesaria. Ya nos mencionaron que sí debe de haber una manera de estructurarlo o de vaciar esa información que tenemos. Ignoran las problemáticas reales de la escuela, ¿no? Yo lo mencioné en mi participación, tercera y cuarta generación pues no tienen nombramiento definitivo, hay subdirectores académicos que no tienen el papel. Hay falta de maestros, falta de supervisores, falta de directivos, falta de ATPs. Todo simulado, menciono yo. Esto es al vapor, sin una situación de estructura aquí en el video y audio. Estas dos primeras sesiones es terrible el audio, es terrible el video. Ya en la de ATPs ya hubo una mejora considerable.
De pronto no observan el presente, le quieren culpar siempre al pasado. Dice Díaz Barriga que debemos de recordar cómo enseñaban antes los académicos, ¿no? Tenían una planeación, cómo era ese orden de la sociedad. Obviamente los tiempos cambian, no es lo mismo cuando no había escuelas, ¿no? Vámonos a la parte de Platón, a la actualidad, ¿no? Y bueno, más temas o aspectos sobre la formación docente, porque sigue siendo una formación entre iguales. La autoridad no toma el papel, el error que le corresponde. Díaz Barriga lo menciona, no tenemos plan ni programas impresos, entonces él espera que lleguen. Yo también, y él está con la autoridad, imagínate. Si él no le puede decir a la autoridad, mándaselos, pues no sé quién más podría decírselo. Y nada, se vienen cambios según en la Ciudad de México, ya veremos qué sucede. Este es mi análisis completo de estas dos conferencias. Se las estaré compartiendo también aquí en el canal por si en algún momento quieren escucharlas o en otro aspecto. Al final, en la Ciudad de México, desde la sesión anterior o el taller anterior, vienen cambios y esta sesión se deben de empezar a sentir. Si en su escuela no trabajaron algo que ustedes hayan seleccionado, es porque nos cuesta trabajo soltar, pero yo creo que en las siguientes sesiones, poco a poquito, se empezará a sentir el cambio, se supone, donde ya es el propio docente el responsable de lo que sucede en el Consejo Técnico Escolar. Hasta aquí la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto este video. Yo sé que está un poco amplio el análisis, pero créanme que he estado como al pendiente de entender qué es lo que quiere la autoridad de nosotros, y cada momento, dependiendo quién llega al poder, al puesto, es lo que te van a pedir. Entonces, ojalá que se pongan de acuerdo y que pues, la estructura se quede. Ya veremos qué pasa a lo largo de los días y meses. Eso sería todo, cuídense mucho, les agradezco por haber visto este video. Suscríbanse al canal, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.